vamos a ver el tema que se llama razones de ángulos en posición normal. Este tema trata de calcular razones en el plano coordenado, pero para eso debemos saber primero qué cosa es un ángulo en posición normal. Diremos así, a estos ángulos en posición normal se les llama también ángulos en posición canónica o ángulos en posición estándar. Y estos tienen las siguientes características. 1. Deben tener su vértice en el origen. Ese es lo primero para estos ángulos, vértice en el origen. Segundo, el lado inicial debe estar ubicado en la parte positiva del eje de abscisas. A eso se llama semieje positivo de abscisas. Y el lado final puede ubicarse en cualquier lugar del plano. Ya está. Lo único importante acá es que la ubicación del lado final nos va a indicar el cuadrante del ángulo. Repito, la ubicación del lado final nos indicará el cuadrante al cual pertenece el ángulo. Veamos en un par de grafiquitas a este tipo de ángulos. Por ejemplo, voy a comenzar un ángulo que empiece acá. Estos de acá son ángulos en posición normal. Deben comenzar en la parte derecha, semieje positivo de abscisas. Deben tener vértice en el origen y el lado final puede caer en cualquier lugar del plano. Puedes girarlos en cualquier sentido, sea horario o sea antihorario. Por ejemplo, mire este ángulo. Este es un ángulo en posición normal y se dice que está en el cuarto cuadrante, porque el lado final se ubicó en el cuarto. Esto también es ángulo en posición normal y se ubica en el tercero, o sea, pertenece al tercero. Esto de acá, ángulo en posición normal y pertenece al segundo, porque el lado final se ubicó en el segundo. Esto también es ángulo en posición normal y se dice que pertenece al primero, porque el lado final se ubicó en el primer cuadrante. A esto le llamaré alfa. Diremos entonces, alfa está en el primer cuadrante, beta está en el segundo cuadrante, el ángulo teta pertenece al tercero y este es el ángulo phi, pertenece al cuarto cuadrante. Esos son los cuadrantes porque en ese lugar terminó su lado final. Ahora, voy a dibujar algunos angulitos también en posición normal, pero en el otro sentido. En el otro sentido, ¿a qué se refiere? Estos están en sentido antihorario. Ahora voy a dibujar en sentido horario. Observe este ángulo. Posición normal, sí, y está en el primer cuadrante, porque el lado final se ubicó en el primero. Este ángulo también está en posición normal, pero pertenece al segundo, porque el lado final se ubicó en el segundo. Pertenece al tercero, porque se ubicó su lado final en el tercero. Y este ángulo de acá está en el cuarto cuadrante, porque su lado final se ubicó en el cuarto cuadrante. Entonces, estos también son ángulos en posición normal. Pueden girarse en sentido antihorario o pueden girarse en sentido horario. Eso no es importante. Lo principal que es que tengan su vértice en el origen y que comiencen a la derecha, o sea, su lado inicial en el semieje positivo de abscisas. Ahora, ¿por qué son importantes estos ángulos? Porque las razones que vamos a calcular solo se calcula para ellos, solo cuando el ángulo esté en posición normal. De lo contrario, no se puede calcular. Muy bien. Veremos nuestro segundo punto, al cual se le llama ángulos cuadrantales. Profe, ¿qué son ángulos cuadrantales? Hemos puesto las características principales para poder trabajar más rápido acá. Primero, se llama cuadrantal a todo ángulo múltiplo del ángulo recto. Todo ángulo que sea múltiplo del ángulo recto se le va a llamar cuadrantal. Por consiguiente, tendrá la forma siguiente. Si es múltiplo de 90, en grados estamos hablando, tendría la forma de 90 grados por K. Y si es múltiplo del ángulo recto en radianes, sería pi medio radianes por K. Pero importante poner esto, que K es entero, porque si K no es entero, esta notación no es correcta. Muy bien. Segundo, cuando tú estos ángulos cuadrantales los coloques en posición normal, o sea, hagas que empiecen acá, se va a observar lo siguiente, que el lado final coincide con alguno de los semiejes coordenados. Repito, cuando estos ángulos cuadrantales los coloques en posición normal, se va a observar que el lado final justito va a caer en alguno de los semiejes coordenados. A ver, por ejemplo, el primer ángulo cuadrantal sería cuando yo gire de acá hasta acá y sería 90 grados. Lo estoy colocando en posición normal. Desde acá hasta acá, segundo cuadrantal,
sería 180 grados. Siguiente, cuando gire hasta acá, sería 270 grados. Y así cuando dé la vuelta entera sería 360 grados. A eso se añade el 0 grados, que es antes de comenzar el giro. Estos, por si acaso, son los principales ángulos cuadrantales. Como ven, son múltiplos de 90, son múltiplos del ángulo recto. Por eso tienen la forma de 90 grados por K. Con respecto a su ubicación, como terminan en las fronteras de los cuadrantes, no pertenecen a ni uno. ¿Por qué, profe? Porque las fronteras serán comunes, pero no pertenecen a nadie. Entonces, 90 grados no está ni en el primero ni en el segundo, está en el medio. Por eso se le llama cuadrantal. Todos los cuadrantales no pertenecen a cuadrante alguno. Es lo que aparece como última de las observaciones acá. Muy bien, repito, estos de acá son los cuadrantales principales. Continuando con el tema. Lo que vamos a ver ahora es cómo se calculan las razones para este tipo de ángulos, que son los ángulos en posición normal. Primero, las razones trigonométricas de ángulos en posición normal, como te dije, solo se calcula para ellos, para los que están en posición normal. Subrayemos esa parte, ¿no? Las razones de ángulos en posición normal, solo para ellos. Ya está. ¿Qué ocurre? Se van a calcular relacionando, dice, las coordenadas de un punto de su lado final, pero que no sea el origen, ¿ok? Repito, las razones de ángulos en posición normal se van a calcular relacionando las coordenadas de un punto de su lado final, pero que no sea el origen, con su distancia al origen, que se llama radio vector. Muy bien, ¿cómo es eso, profe? No importa en qué cuadrante estemos, las definiciones funcionan igual. Estés en el cuadrante que estés, pero el ángulo debe estar en posición normal. Listo, yo he colocado acá un ángulo en el segundo cuadrante. Este ángulo alfa, si tú ves, está en posición normal y tenemos que pertenece al segundo cuadrante. Si yo quiero razones de alfa, en el lado final, este es el lado final, buscas un punto que sea conocido. Profe, punto conocido significa que las coordenadas deben ser datos. Las razones de alfa se calculan relacionando esas coordenadas con su distancia al origen, que se llama radio vector. Y las definiciones, chicos, son las siguientes. Si quieres el seno de alfa, se divide la ordenada sobre el radio vector. Repito, el seno de alfa en el plano coordenado, ordenada sobre radio vector. Profe, si invierto el seno se obtiene cosecante. Sería radio vector sobre ordenada. Segundo, coseno de alfa, abscisa sobre radio vector. Profe, si divido la abscisa sobre radio vector, estás calculando coseno de alfa. Y si yo invierto el coseno, se obtiene secante. Entonces la secante sería lo contrario, radio vector sobre abscisa. Por último tenemos tangente. La tangente del arco o del ángulo alfa ordenada sobre abscisa. Ordenada sobre abscisa. Y si invierto la tangente, se obtiene cotangente. Y sería lo contrario, abscisa sobre ordenada. Entiéndase que para poder definir las razones tenemos tres condiciones o dos condiciones importantes. Que las razones se calculan teniendo las coordenadas de un punto y las razones se calculan si el ángulo está en posición normal. Si no está en posición normal no puedes aplicar la definición, solo funciona para estos. Sea positivo o negativo el ángulo, no importa, para cualquiera de los dos se calcula igual, la definición es la misma. Como aplicaciones de esto, es que nosotros vamos a colocar acá un par de ejemplitos. En el primero, se dice así, del gráfico siguiente calcule las razones de alfa. Te puse un ángulo alfa, en este caso está en el tercer cuadrante. Profesor, ¿es posición normal? Claro, porque está comenzando a la derecha. Es posición normal. Necesito coordenadas. En el lado final me están dando coordenadas. Quiere decir que esta es la abscisa y esta es la ordenada que vas a usar para calcular las razones de alfa. Lo que nos faltaría sería su distancia al origen. Y esta distancia al origen para nosotros se llama radio vector. ¿Y cuánto sale el radio vector? Siempre será la raíz de la abscisa al cuadrado más ordenada al cuadrado. Esto al cuadrado es 9 y esto al cuadrado es 4. La suma será 13. Quiero calcular el seno, definición, ordenada sobre radio vector. Reemplazo, tengo la ordenada que vale menos 2 y tengo el radio vector que es raíz de 13. Profe, ya calculé el seno.
Quiero el coseno, divida abscisa sobre radio vector, es la definición. Tengo la abscisa que vale menos 3 y tengo el radio vector que es raíz de 13. Ya tengo el coseno. Profesor, quiero tangente, divida ordenada sobre abscisa. Entonces sería así, la ordenada es menos 2 y la abscisa es menos 3. Se cancela el signo y quedaría 2/3. Y las demás razones se calculan invirtiendo valores. Entonces, para poder calcular las razones, solo se necesita la definición. 1 y 2, tener las coordenadas conocidas. Todo se calcula en base a eso. Siguiente ejemplo. Del gráfico calcule las razones de beta. Beta también está en posición normal porque comienza a la derecha. En este caso, beta pertenece al segundo cuadrante. Y además observe que alfa era positivo. Beta es negativo porque está en el sentido horario. Pero las definiciones no cambian nunca, siempre y cuando tú estés en posición normal. Me han dado un punto y ese es el lado final. Con ese punto calcularemos las razones. Quiere decir que esta es la abscisa y esta es la ordenada, que se utilizan para calcular las razones de beta. Calcularemos su distancia al origen, que se llama radio vector para nosotros. ¿Cuánto sale el radio vector? Raíz cuadrada de la abscisa al cuadrado más ordenada al cuadrado. También saldría raíz de 13. Ya tengo todo listo. Entonces aplica tu definición. El seno debe ser ordenada sobre radio vector. Profesor, tengo la ordenada, reemplazo. Tengo el radio vector, reemplazo. Ya tengo el seno de beta. Si quiero el coseno, abscisa sobre radio vector. Tengo la abscisa que vale menos 2 y tengo el radio vector que es raíz de 13. Quiero tangente, será ordenada sobre abscisa. La ordenada es 3 y la abscisa es menos 2. Más entre menos saldría menos. Se convierte en el signo de la fracción menos 3/2. Como ves, esa es la forma de calcular razones. Ahora, entre los dos ejemplos que están hechos, hay dos cositas que observar. Sea el ángulo positivo o sea el ángulo negativo, las definiciones no cambian. Ese es lo primero. Segundo, cuando tú calculas las razones, no importa en qué cuadrante estés, porque acá estabas en el tercero y acá en el segundo, las razones van a salir con signos. Y los signos no los pones tú, porque tú jamás vas a poner un signo. El signo sale porque las razones dependen de las coordenadas. Si las coordenadas tienen signo, las razones también tienen signo. Las coordenadas cambian, las razones también cambian. Eso hay que tener presente. Por eso es que las razones, dependiendo del cuadrante, adquieren un signo. En el siguiente punto vamos a ver justamente una regla práctica donde nos van a decir quiénes tienen signo positivo y quiénes negativo en cada uno de los cuadrantes. ¿Ok? Bien. Como les dije, ahora veremos una regla práctica donde vamos a saber el signo que tienen las razones trigonométricas. Esta regla solo me va a indicar quiénes son positivos en cada cuadrante. Obviamente el que no aparezca en cada cuadrante no es positivo, debe ser un valor negativo. Por ejemplo, en el primer cuadrante todas las razones van a ser positivas, las 6. Pero cuando salgas del primero, sea segundo, tercero o cuarto cuadrante, las razones ya no son positivas en su totalidad. Dependiendo de ellas, algunas serán positivas, otras son negativas. El objeto de la regla es decirte quiénes son positivas, porque son menos. Por ejemplo, segundo cuadrante comienza con S, significa seno y cosecante positivas. Profesor, acá faltan 4, los que faltan son negativas en el segundo. Tercero comienza con T, entonces tangente y cotangente serán positivos. Aquí faltan 4, deben ser valores negativos. Y cuarto cuadrante comienza con C, significa coseno y secante. Positivos, los que faltan acá deben ser negativos. Eso es lo que indica esta pequeña observación que he puesto acá. Las que no aparecen en cada cuadrante son valores negativos, ¿correcto? Eso es importante. La regla solo te muestra quiénes son positivos porque es más fácil recordar porque son pocas. Esta regla de acá nos lleva a observar lo siguiente, que de las 6 razones, todas cumplen esto. Toda razón trigonométrica es positiva solo en 2 cuadrantes. En los otros 2 ya no, tiene que ser negativa. Quiere decir que de los 4 cuadrantes, 2 cuadrantes será para positivos y 2 cuadrantes será para negativos en todas las razones trigonométricas. Ejemplo, hablemos del seno.
Profe, el seno es positivo en el primer cuadrante porque acá todo el mundo es positivo, pero el seno también es positivo en el segundo. Entonces tercero y cuarto ya no. Si es positivo acá, acá debe ser negativo. Y es verdad, porque mira, acá no hay seno, entonces no es positivo. Aquí no hay seno, entonces no es positivo. Coseno positivo, primero y cuarto. Entonces, si es positivo acá, aquí ya no debe serlo. Y es verdad, porque aquí no hay coseno, no es positivo. Aquí no hay coseno, no es positivo. Eso lo cumplen todos. Nadie se escapa a esa regla. Ahora escucha. Si yo sé dónde una razón es positiva, obviamente también sabré dónde es negativa en los otros dos. Por ejemplo, yo sé que tangente es positiva en el primero y en el tercero. Entonces, en el segundo y cuarto ya no. La tangente debe ser negativa. Esto de acá, ¿para qué se usa? Para saber qué signo va a tener una razón en una determinada situación. Pero para eso debemos recordar lo siguiente. Si a mí me dicen número mayor que 0, por ejemplo, x mayor que 0, significa número positivo. X mayor que 0 significa que x es positivo. ¿Por qué, profe? Porque si yo agarro la recta, acá está el 0, tú sabes que los mayores que 0 están a la derecha y son positivos. Los menores que 0 están a la izquierda y son números negativos. Entonces, si a mí me dicen x es positivo, x está por acá. ¿Y eso qué significa? Que es más grande que 0, mayor que 0. Si me dicen x es negativo, está a la izquierda. ¿Y qué significa a la izquierda? Que es menor que 0. Entonces, esas son notaciones que yo debo saber mantener, ¿ok? Chicos, a ver, borrando esta reglita que está acá, vamos a continuar entonces con las aplicaciones de esta regla de signos. No olvidarse que mayor que 0 significa positivo y menor que 0 significa negativo. A ver, acá me están dando seno de x mayor que 0. Profe, ¿qué significa eso? Significa seno positivo. Si el seno es mayor que 0, significa seno positivo. ¿Dónde el seno es positivo? En el primero y en el segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que teta podría estar en el primer cuadrante o teta podría estar en el segundo cuadrante. Repito, seno positivo primero y segundo. Entonces el ángulo podría estar en el primero o el ángulo podría estar en el segundo. Profe, seno negativo significa seno menor que 0. Si el seno es positivo en el primero y en el segundo, negativo ya no, tiene que ser en los otros dos. Si el seno es positivo acá, aquí debe ser negativo. Entonces, seno negativo cuando teta esté en el tercero, o si no, cuando teta esté en el cuarto cuadrante. Ya está. Coseno de teta mayor que 0. Profe, mayor que 0, eso significa positivo. Coseno positivo, vamos a la regla. Coseno es positivo en el primero porque aquí todos son positivos. Y coseno es positivo en el cuarto cuadrante. Entonces, coseno positivo en el primero y en el cuarto cuadrante. Eso quiere decir que teta podría estar en el primero o teta podría estar en el cuarto cuadrante. Ya está. Coseno negativo significa coseno menor que 0. Profe, coseno negativo. Si el coseno es positivo en el primero y en el cuarto, negativo será segundo y tercero. ¿Por qué, profesor? 2 para posi, 2 para nega. Lo cumplen todas las razones trigonométricas. Entonces, coseno negativo, cuando teta esté en el segundo cuadrante o cuando teta esté en el tercer cuadrante. Ahí el coseno será negativo. ¿Cómo ves? Cada vez que a mí me den una proposición, una sola nada más, siempre hay 2 posibilidades. Ahora, ¿qué ocurriría si a mí me dicen, calcule el cuadrante de teta sabiendo que se cumplen las 2 proposiciones a la vez? Ahora, busco el cuadrante, pero que cumpla con ambos al mismo tiempo. ¿Cómo se hace eso, profe? Se analiza uno de los dos. ¿Cuál? Cualquiera, el que tú escojas. Se recomienda el que sea positivo porque eso siempre es más fácil. Siempre con positivo es más simple. Entonces diremos así, seno positivo. Eso ocurre cuando teta esté en el primer cuadrante, ¿es correcto? O si no, cuando teta esté en el segundo cuadrante. Solo en estos dos el seno es positivo. Ya está. Pero ahora dices, profe, un momentito. Yo quiero que el coseno sea negativo, ¿correcto? Entonces, imposible que esté en el primero, porque nadie es negativo en el primero. Conclusión, ¿dónde está teta? En el segundo cuadrante, porque solo era uno de los dos. Entonces se escribe eso así. Por consiguiente, el ángulo teta pertenece al segundo cuadrante. Y listo. Ya está.
Siguiente aplicación. Calcule o determine el cuadrante de teta que cumpla estas dos proposiciones. Profe, ahora me han dado dos, igual que hace un ratito. Se analiza uno y el otro te va a decir en cuál de los dos debe estar. Por ejemplo, tangente negativa. Dígame dónde la tangente es negativa. Regresamos a la regla. Tangente es positiva, primero y tercero. Negativa, segundo y cuarto. Diremos así. La tangente es negativa cuando teta esté en el segundo cuadrante. O si no, cuando teta esté en el cuarto cuadrante. Ahí la tangente es negativa. Conclusión, teta solo puede estar en uno de los dos. No puede estar en ningún otro sitio. Porque si no, no se cumpliría esto. Y ahora tú dices, profe, pero yo quiero coseno negativo. Muy bien, si tú quieres coseno negativo, entonces imposible que esté en el cuarto. Porque tú sabes que en el cuarto el coseno no es negativo. Conclusión, ¿dónde debe estar teta? Segundo cuadrante. Si no está acá, es acá, porque tenía que estar en uno de los dos simplemente. Se dice entonces que teta pertenece a qué cuadrante? Al segundo cuadrante nuevamente. Veremos ahora cómo calcular las razones de los ángulos cuadrantales. Listo. Esta es una regla que nos va a permitir calcular los valores de todas las razones de los ángulos cuadrantales. Se le suele llamar la regla de Loyonin-Yononi. Pero repito, solo se usa para calcular las razones de los cuadrantales, para los que terminen acá. Si no, no. Tienes que calcularlo con el método convencional. Bien, en esta regla coincide en utilizar estos nombres que tienen 6 letras. Cada letra me representa el valor de una razón. Por ejemplo, si utilizo este nombre, el primer valor será el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y si utilizo este nombre, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Obviamente cada una de las letras es un valor numérico. La letra I, a quien le toque, significa que su valor es 1. La letra O significa que su valor es 0. La letra N significa que ese valor no existe y se escribe así. La letra O significa que el valor es 0, como ya vimos. Otra vez esto significa que el valor no existe y esto quiere decir que el valor es 1. Para este nombre, la letra O significa valor 0, la letra I valor 1, otra vez la letra O valor 0, no existe este valor. Este valor significa 1 y este valor significa, esa letra, perdón, significa que ese valor no existe. Esos son los valores que se usan para los cuadrantales. Veamos, si el ángulo está en el eje X, estos son los valores de sus razones. Si el ángulo está a la derecha, los valores los pondré positivos. Y si el ángulo está a la izquierda, los valores los pondremos negativos. En la vertical, si el ángulo está en el eje Y, estos serán los valores. Si el ángulo está arriba, los valores serán positivos. Y si el ángulo está abajo, los valores deben ser valores negativos. Ejemplo, o comencemos a llenar para darnos cuenta. Por ejemplo, si quiero calcular las razones de 0 grados, seno, coseno, tangente, pero de 0 grados, ubicas primero el ángulo 0 grados que está acá. Ah, profesor, ese ángulo está en el eje X, entonces estos serán los valores de 0 grados. Positivos porque está a la derecha. Y comienzo. Seno de 0 vale 0. A ver, vamos a rellenar nuestro cuadrito. Seno de 0 vale 0. Coseno de 0 vale 1. Tangente de 0 sería 0. Cotangente de 0, ese valor no existe. Secante de 0 sería ¿cuánto? Sería 1. Y cosecante de 0, ese valor no existe. Estas son las razones de 0 grados y los valores se conocen utilizando la regla bien fácil, sin necesidad de aprenderse de memoria ni un valor. Quiero calcular las razones de 90. Muy bien, ubicamos a 90. 90 grados está acá arriba. Como 90 grados está arriba, estos serán los valores de 90. Estás acá. Estos son los valores y positivos porque está arriba. Comienzo. Seno de 90, 1. El valor para seno de 90 será la unidad. Ahí está. Coseno de 90 grados, 0. Tangente de 90 grados, no existe ese valor. Cotangente de 90 grados sería 0. Secante de 90 grados, no existe ese valor. Y por último, la cosecante de 90 grados sería valor 1. Ahí tenemos todas las razones de 90 grados. Busquemos ahora 180. 180 está a la izquierda, profe. Sigue en el eje X. Como está en el eje X serán estos valores. Negativos porque está a la izquierda. Y comienzo. Seno de 180 sería 0.
Coseno de 180 no sería 1, sería menos 1 porque está a la izquierda. Tangente de 180 sería 0. Cotangente de 180 no existe. Secante de 180 sería menos 1 porque está a la izquierda. Y cosecante de 180, ese valor no existe. Ahí tenemos las razones de 180 grados. Busquemos a 270 que está aquí abajo. Ah, profe, 270 está en el eje Y, perfecto. Como está acá, estos son los valores de 270. Negativos porque está abajo. Y comienzo a reemplazar. Seno de 270, el valor sería menos 1. Coseno de 270, el valor sería 0. Tangente de 270, ese valor no existe. Cotangente de 270, ese valor sería 0. Secante de 270, ese valor no existe. Y por último, cosecante de 270, ese valor es menos 1 porque está abajo. Y si está para abajo, el valor debe ser negativo. Terminamos con 270. Y para terminar con los cuadrantales, el 360, por los principales cuadrantales. 360 está por acá. Ah, profe, está en el eje X. Estos son los valores de 270, positivos porque estás a la derecha. Y comienzo. Seno de 360 sería 0. Coseno de 360 sería 1. Tangente de 360 sería 0. Cotangente de 360, ese valor no existe. Secante de 360, ese valor es 1. Y por último, cosecante de 360, ese valor no existe. Ahí tenemos todas las razones de los cuadrantales para que sepas este cuadrito. Generalmente nos ponen el cuadrito y uno piensa que debe aprenderse de memoria. No, busque esto, porque esta es una forma práctica de recordar todo lo que tienes acá. ¿Ok? Muy bien, veremos ahora qué son para nosotros los ángulos coterminales. Miren, vamos a decir que dos ángulos trigonométricos. Al decir trigonométricos quiere decir que tienen signo, tienen un sentido, pueden ser de cualquier magnitud. Entonces, vamos a decir que dos ángulos son trigonométricos cuando al ser superpuestos, o sea, al ser puesto uno sobre otro, se observa que tienen los mismos elementos. ¿Cuáles son los elementos del ángulo? Vértice, lado inicial y lado final. Por ejemplo, mire esta gráfica. Ya puse un ángulo sobre otro. Este ángulo alfa, que está de amarillo, lo he puesto sobre el ángulo beta, que estaba ahí de color azul. ¿Se observa o no que tienen el mismo vértice? Los dos comienzan juntos, tienen el mismo lado inicial. Los dos terminan juntos, tienen el mismo lado final. Cuando tú observes ángulos con esa característica, que al ser superpuestos presentan los mismos elementos, a eso se les llama ángulos coterminales. Muy bien, y eso es lo que está escrito acá. Alfa y beta son coterminales, pero están en el mismo sentido. No importa que uno sea más pequeño, el otro más grande, no. Simplemente que observes tú que poseen los mismos elementos. Otro ejemplo de ángulos coterminales. Agarro este ángulo alfa de amarillo y este ángulo beta de azul. Profe, ¿esos dos también son coterminales? Claro, al poner el ángulo alfa sobre el ángulo beta, observo que también tienen los mismos elementos. Observe, tiene el mismo vértice. Los dos comienzan juntos, tienen el mismo lado inicial. Los dos terminan juntos, tienen el mismo lado final. Si tienen los mismos elementos, profe, son coterminales. Pero en este caso están yendo en sentidos contrarios. Es lo que está escrito acá. Alfa y beta coterminales, pero en sentidos contrarios, sentidos opuestos. Entonces, para que sean coterminales, solo basta que al ser superpuestos, tú observes que tienen los mismos elementos. No interesa el tamaño, no interesa el sentido. ¿Ok? Solo que tengan los mismos elementos. Muy bien. Veremos ahora cómo calcular los coterminales de un ángulo. Veamos. Los coterminales de un determinado ángulo, sea cual sea el ángulo, yo puedo calcular sus coterminales. Y la forma práctica es así: sumando o restando a ese ángulo un número entero de vueltas. Entonces, cuando quiera calcular coterminales de un ángulo, o le sumas o le restas, pero vueltas enteras. Por ejemplo, si yo quiero calcular coterminales de teta, a ese ángulo teta se le suma o se le resta vueltas enteras. Al decirte n vueltas significa vueltas enteras, o sea que ese n debe ser un número entero. Eso es importante colocarlo acá. N pertenece a los enteros. Si no está esto, eso está mal. Ejemplo de aplicación. Supongamos que yo quiero calcular coterminales de un angulito.
coterminales de este ángulo que le voy a poner 100 grados. Profe, ¿cómo se calcula coterminales de 100? Hay dos formas de hallar coterminales de 100. O bien sumando vueltas o bien restando vueltas. Por ejemplo, el primer coterminal de 100 sería cuando a 100 yo le sume una vuelta. ¿Y cuánto sería 100 más una vuelta, que es 360? Sería 100 más 360, sería 460 grados. El siguiente coterminal sería 100 más dos vueltas. 100 más 720 sería 820 grados. Profe, y si quiero más coterminales, seguirás sumando vueltas. Y todos los que obtengas acá son coterminales de 100. Pero son coterminales mayores, obviamente, porque estoy calculándolos sumándoles vueltas. Los ángulos están aumentando. Pero también puedo calcular coterminales restando vueltas. Por ejemplo, a 100 le resto una vuelta. Si a 100 le resto 360, sería menos 260. Si a 100 le resto dos vueltas, le estoy restando 720. 100 menos 720 sería menos 620. Y si continúo restando vueltas, obtendré más coterminales de 100. Estos son coterminales menores porque los obtuve restando vueltas. Estos son coterminales mayores porque los obtuve sumando vueltas. Pero ambos son coterminales de 100. Para terminar nuestro tema ahora, vamos a ver las propiedades que cumplen los ángulos coterminales. Y simplemente son dos. Y son deducibles de una manera bastante simple. Por ejemplo, en la figura, según tú observas, el ángulo teta que comenzó acá lo he girado hasta arriba. Y el ángulo alfa comenzó acá y terminó arriba también. Los dos son ángulos coterminales porque los dos comienzan abajo y los dos terminan arriba. Coterminales porque poseen los mismos elementos. Eso ya está escrito acá. ¿Y qué se cumple, profe? Se cumple lo siguiente. Primero, observe el ángulo teta. El ángulo teta es todo lo que yo giré hasta arriba. Pero si yo miro bien la gráfica, ese ángulo que giré hasta arriba y que le llamé teta, viene a ser todo lo que yo giré hasta acá, que eran n vueltas, más este pedacito que le hemos llamado alfa. Entonces el ángulo teta para nosotros viene a ser n vueltas más alfa. Así. Profe, y si el ángulo alfa lo mando a restar, entonces tendrías lo que nosotros llamamos primera propiedad de los coterminales, que teta menos alfa, ¿a qué es igual? Teta menos alfa será igual a n vueltas. Primera propiedad de los coterminales, la diferencia de ángulos coterminales. Tú ya sabes que teta y alfa son coterminales. La diferencia de dos ángulos que son coterminales siempre me debe dar vueltas enteras o número entero de vueltas, es lo mismo. Profe, si no sale vueltas enteras, entonces no son coterminales. Solo los coterminales pueden ser capaces de cumplir esa primera propiedad. No olvidarse, n pertenece a los enteros. Importante que siempre te acuerdes esto. Bien, veremos ahora la segunda propiedad de los coterminales, que también es importante, es mucho más importante, pero es más simple de demostrar. Por ejemplo, hemos visto que teta y alfa son coterminales, pero además están en posición normal. Entonces yo puedo calcular las razones de teta, porque te estoy dando este puntito del lado final, porque este es el lado final de teta. Profe, ¿y cómo se calculan las razones de teta? Relacionando estas coordenadas con su radio vector. Por eso dice acá, las razones del ángulo teta se calculan en función de su abscisa, su ordenada y su radio vector. Ahora, olvidémonos de teta por un momento y veamos el ángulo alfa. Profe, alfa también está en posición normal. Entonces, las razones de alfa también se calculan usando un punto de su lado final. Pero resulta que esto también es el lado final de alfa. Entonces este puntito también me servirá para alfa. Las razones de alfa se calculan usando la misma abscisa, la misma ordenada y el mismo radio vector. Repito, la misma abscisa, la misma ordenada y el mismo radio vector. Razón por la cual los valores que yo obtenga, ¿cómo tienen que salirme? Iguales. Si estoy usando los mismos valores, me van a salir los mismos valores para las razones. Entonces ahí es donde nosotros colocamos nuestra segunda propiedad de los ángulos coterminales. Las razones trigonométricas del ángulo teta serán iguales a las razones trigonométricas del ángulo alfa. Esta es nuestra segunda propiedad
para los ángulos coterminales. Sus razones trigonométricas siempre tienen el mismo valor. Seno de teta, seno de alfa, coseno de teta, coseno de alfa. ¿Esto qué implica, profe? Implica que los ángulos coterminales siempre tienen las mismas razones trigonométricas, con lo cual damos por culminado este primer tema.